Shabbat Shalom, nos volvemos a ver en esta oportunidad para continuar caminando Génesis, Bereshit en el principio. La Parashá Hashabua, la porción de Torá de esta semana, se intitula Vayetze y salió. La encontramos en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, desde el capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, versículo 2. La porción de Haftará o profetas asociada con esta porción de Torah se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 7, hasta el capítulo 14, versículo 9. Y las Besorot, las buenas noticias o escrituras mesiánicas con relación al ciclo de lectura y relacionado con algunos de los temas que se tratan en esta parashá, como también en la porción de profetas, la encontramos en la Besorá de Yohanan, las buenas noticias de Juan, capítulo 1, desde el versículo 19 al versículo 51. La bitácora, el camino por delante, y mientras familiarmente se luche, Jacob entonces huye, váyetse, y salió. Los temas que se tratan en esta parashá, por ejemplo, el sueño de la escalera, el sueño que tuvo Jacob en Betel, o también conocido como la rampa en vez de la escalera. El encuentro con Raquel, el nacimiento de los 12 hijos de Jacob. Labán, su suegro, no deja ir a Jacob. El salario de Jacob, el caso de las ovejas y carneros manchados, moteados, o sea, no blancos puros. Y sabemos que eso fue una estrategia que le inspiró el Eterno a Jacob para ganarle la partida a la viveza de Labán. El mandato de Hashem a Jacob de regresar a la tierra. Y por último, el pacto de Labán y Jacob. Entrando en el tema de este Debar Torah o exposición de la palabra, el mensaje para esta ocasión lo he denominado ascendiendo, tropezando, escalando. Vamos a leer lo que nos dice o relata Bereshit, Génesis, capítulo 28, versículos 10 a el versículo 13, primera parte, y el versículo 16. Jacob, pues, salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera, y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí Hashem estaba de pie sobre ella y dijo: Yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Esto fue tomado de la Biblia textual. Aquí vemos que Jacob sale huyendo de su hermano Esaf porque pensaba matarlo. Lo vemos en las parashá o porción anterior. También sale de la tierra para encontrar una esposa y de alguna manera, en este caso, o de esta forma, mejor dicho,
poder continuar con las generaciones de sus padres, tal como es la promesa que le fue dada a Abraham. Se ve como una ironía que Isaac, que nunca salió de la tierra, o sea, de su lugar, de su país, tuviese que enviar a su hijo Jacob a salir de ella. En el camino, estando todavía en la tierra, nos estamos refiriendo aquí a la tierra prometida, aunque para ese tiempo se denominaba Canaán. Jacob se encuentra una inesperada teofanía, o sea, una revelación o una manifestación de Dios. Y como lo leímos en este texto, ese lugar lo nombra Betel, casa de Dios, aunque ese lugar se llamaba Luz. ¿En qué consistió el sueño? Como también lo vimos en este texto, aunque ahí dice escalera, realmente era una rampa. En hebreo, esta palabra, y que está escrita allí, es sulam. Y si bien es una estructura para ascender, su traducción contextual es rampa para ascender, para sobrepasar un obstáculo o alcanzar una determinada altura y pasar por encima de ese obstáculo. Esta rampa estaba conectando al cielo con la tierra, visto desde un punto de vista macro. Pero desde un punto de vista micro es la evidente conexión que tiene el cielo, Hashamayim, el eterno mismo, con la tierra prometida. Dios está sobre Jacob, no al lado de él, y le está otorgando o recordando las promesas del pacto eterno que le fue dado a los patriarcas, a Abraham y a Isaac, y que ahora iba a continuar a través de Jacob. Y estas promesas principalmente son simiente, o sea, descendencia, y tierra, o sea, posesión y dominio. De hecho, el Eterno le promete estar con él, con Jacob, y nunca desampararlo aún estando en el exilio. Aparte del Señor y Dios, Jacob ve a unos ángeles que subían y bajaban sirviéndole, o sea, a Dios. Ahora, todo esto no se ve como una ilustración referente a Yeshua. Ahora vamos a leer otro texto. Y es el que encontramos en Yohanan, Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dice: ¿De dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: Antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yeshua aquí conoce a un israelita en verdad, un descendiente de Jacob, quien es sin engaño. Aquí podemos ver que hay un juego o contraste de este descendiente de Jacob con el propio Jacob. Generalmente en la literatura, los comentarios que podemos escuchar y enseñanzas que podemos encontrar,
se habla de Jacob como el usurpador, el engañador, el vivo, el tramposo. Y que entonces fue mucho más adelante cuando lucha con el ángel y su nombre es cambiado a Israel. Sin embargo, el juego aquí que podríamos ver o entender que presenta Yeshua es más con la experiencia que va a tener Natanael con Yeshua que más bien el pasado o de su ascendencia con relación a Jacob. Yeshua aquí refiere la experiencia de Jacob en Betel y le dice a Natanael que recibirá una revelación más grande que la del propio Jacob. Es así que aquí Yeshua se revela como Hasulam, o sea, la rampa o escalera, el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Yeshua dice que los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, Bar Enash, tal como se menciona en Génesis 28:13. En hebreo dice Adonai Nitzav Alav, que significa que el Señor estaba parado sobre Jacob y no en la rampa. Esta aplicación de Yeshua encaja en el entendimiento de Natanael, llegando entonces así a ser o en convertirse en discípulo de Yeshua. Ayer o en tiempo pasado, Jacob vio cómo los cielos fueron abiertos. Ahora Yeshua, el Hijo del Hombre, tanto en el cielo como en la tierra, desciende para dar vida al mundo, y una vez cumplido su trabajo, ascendería a la gloria y tomaría su lugar a la diestra del Padre. Esto ilustra cómo era nuestra vida cuando estábamos sin Dios y sin Mesías. Andábamos como Jacob, huyendo de algún Esav o andando de un lado a otro. Hasta que se nos aparece o se nos revela Yeshua. Y cuando le aceptamos, cuando creemos y le recibimos por medio de su obra redentora y que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de Él, siendo entonces la rampa, comenzamos así por la misma ascendiendo. Nuestro ascenso inicia al poner nuestros pies sobre la rampa, que es Yeshua, y comenzamos nuestra relación con Dios, en la cual nuestro destino eterno ya ha sido determinado, siendo ahora hijos de Dios, por lo cual nuestra relación es eterna y no va a cambiar. Por lo menos de parte de Dios. A lo mejor puede cambiar de parte nuestra. Pero también vamos a tener una comunión o un compañerismo con Él. Pero tal como dice en la Torá, pecaremos, transgrediremos, nos equivocaremos. Entonces, cuando eso ocurre, se daña o se rompe la comunión o compañerismo. Por lo tanto, si bien la relación es eterna y no va a cambiar, la comunión o compañerismo sí es afectable. La comunión y compañerismo no, es muy diferente a lo que es la relación. Sigamos o tomemos un ejemplo, el típico ejemplo familiar, padre e hijo, o padres e hijos. Si el padre o los padres le indican o le piden algo a ese hijo y ese hijo no lo hace, o sea, les desobedece o no cumple lo que promete, esa relación no va a cambiar. O sea, la relación permanece. Los padres van a seguir siendo padres de ese hijo y ese hijo va a seguir siendo hijo de esos padres. Pero la comunión o compañerismo, lo que bien podríamos llamarlo la interacción diaria, va a verse afectada y se va a crear una barrera o un obstáculo. Siendo así, que hay que hacer algo.
En ese sentido, si el hijo reconoce su falta y resuelve no repetirla, la comunión se va a restaurar, el compañerismo se va a restaurar. Por otro lado, debemos tener en cuenta, en relación precisamente a esta relación y a la comunión y compañerismo, en nuestro caso, con nuestro Padre, con Dios, debemos tener en cuenta que la vida de los seres humanos se determina por el enfoque que se le da a esta, o sea, por aquello en lo cual se concentra la atención. Por lo tanto, si lo que hacemos con nuestra vida tiene una relación directamente proporcional con aquello en lo cual se centra nuestra atención, entonces, para ser responsables como hijos de Dios, que es nuestra relación y nuestra posición, pero en una acción de fe y obediencia, ascendiendo por la rampa, debemos entonces enfocarnos o centrarnos, uno, que lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a llegar a ser se debe exclusivamente a la gracia de Dios y su favor manifestado en Yeshua el Mesías, y que depende exclusivamente de nuestra posición espiritual en Él, en Yeshua, y el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora tenemos bendiciones espirituales, tal como se relata en la palabra, que estamos sentados conjuntamente con Él en las alturas celestes y que tenemos una serie de bendiciones espirituales. Entonces, ese es un primer punto donde debemos enfocarnos o centrarnos, el favor y la gracia del Eterno, y que lo que tenemos se debe a eso, y solamente por haber aceptado y creído en el Mesías. Otro aspecto en el cual debemos enfocarnos o centrarnos es en una prioridad o establecer una prioridad. Esa prioridad es conocerle más a nuestro Padre y por supuesto a la manifestación de la Torá, que es Yeshua. Y eso debe ser en toda nuestra vida, no en una etapa de nuestra vida nada más. Y si bien, como dicen algunos autores, la vida no alcanza, nuestra vida no alcanza para llegar a ser lo que debemos ser o lo que con nuestro potencial podemos alcanzar, pero sin embargo debemos seguir adelante. Si nuestra mirada o enfoque está allí, como dice Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, que dice, prosigo a la meta. Él dice que no pretende haber alcanzado ya, sino que él prosigue a la meta. Si tenemos ese enfoque y nuestra mirada está allí, no va a estar fijada entonces en nosotros mismos o en nuestras circunstancias. Y con la ayuda del Espíritu Santo querremos agradarle y servirle más y más. Y no estaremos ociosos. Y allí es donde empiezan algunos de los problemas. El otro punto donde debemos enfocarnos o centrar nuestra atención o poner nuestra mirada o apuntar hacia allí es que nuestra confianza debe centrarse y debe enfocarse en el Eterno diariamente, en cada circunstancia de nuestra vida, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre. Y Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y así también como nos dice Yeshua en la Besorá de Matitiahu, en Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si bien no nos debemos cruzar de brazos, esto es un proceso tal como Rab Shaul se lo dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach.
Si bien, si mantenemos nuestro enfoque y centro en estas tres verdades, como mínimo, también, aunque no nos parezca o no nos guste, vamos a estar tropezando. Como en todo camino y aventura, y en esta, nuestra vida, que es la mayor de todas las aventuras, hay por supuesto aspectos, factores y elementos que pueden obstaculizar, entorpecer nuestro avance o desviar nuestro enfoque y centro, como por ejemplo nuestra propia naturaleza humana. Esa constante lucha entre el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará, o sea, la inclinación a hacer el bien o la inclinación a hacer el mal. Dice un adagio que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Cómo se traduce eso bíblicamente o toraicamente? Por supuesto, la carne o el yo. Y uno de los particulares detalles es que tanto la carne como el yo nunca están satisfechos y son una gran distracción. Segundo, de los factores o elementos que pueden entorpecernos, hacernos tropezar, desviar nuestro enfoque. El sistema o modo de pensar de este mundo. Por supuesto que no tiene relación ni compañerismo con Dios. Este sistema de vida y modo de pensar tiene un impacto espiritual negativo y es una influencia que puede desviar nuestro enfoque en Yeshua y lo imperecedero hacia lo que es efímero y fugaz. Y el tercer elemento de tropiezo, Hasatán, el enemigo o el diablo, el engañador. Si bien este ha sido derrotado mediante el sacrificio suficiente y para siempre de Yeshua el Mesías, él sigue actuando en este mundo aunque sus días están contados. Y como nos ilustra el libro de Job, él no puede actuar si Dios no se lo permite, pero el problema no está allí, sino que la humanidad sin Dios, aun siendo su criatura, le otorga el derecho legal para actuar, porque decide darle la espalda a Dios. Pero, a pesar de tropezarnos, desviarnos, retrasarnos o siendo obstaculizados por alguno o varios de estos elementos, podemos seguir y debemos ir escalando. En este ascenso que hemos iniciado, ya que tenemos a nuestra disposición unos recursos para mantener nuestro enfoque y nuestros pies dentro de esta rampa de ascenso. ¿Cuáles son esos recursos? Uno de ellos, y principalmente, es Dios mismo. Cuando dimos aquel paso de confiar nuestra vida a Yeshua, tal como Él lo dijo en Juan, al recibirlo también fue derramado en nosotros esos ríos de agua viva, haciendo referencia a el Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh, llamado también el Consolador, el Ayudador, el Consejero. Por cierto, no son estos nombres los que designan a Dios mismo. Y como somos hijos de Dios, Él desea que prosperemos en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por supuesto, fruto de nuestra obediencia, producto de el Espíritu Santo. Segundo recurso o elemento, la fe. A
todos nos ha sido dada una medida de fe, ¿cierto? En hebreo, la palabra para denotar fe es emuná. Y tal como la encontramos principalmente en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Incluso que eso fue un verso utilizado o punto de partida para la reforma, el protestantismo, cuando se habla de que el justo por la fe vivirá. Ahí se está hablando de la emuná. Y la emuná, aunque el término más simple con que lo relacionamos o lo traducimos es fe, hay en una palabra tan simple, para nuestro caso en español, de 2 letras, en hebreo encierra 4 conceptos que se interrelacionan, son interdependientes y tan amplios como son fidelidad, confianza, convicción y constancia. Este caso, la fe, debemos verlo como un proceso y un fruto del Espíritu. O sea, es una virtud que también debe desarrollarse. Debemos andar con Dios por la fe, de acuerdo a como se indica en Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua HaMashiach, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestra fe no se basa en cómo nos sentimos o lo que sentimos. Debemos tener en cuenta que hablar de sentir refleja o entra también en interacción conceptos o ideas que parecen lo mismo, pero no lo son, como es emoción o emociones, sentimientos y sensaciones. Pueden interrelacionarse o interactuar, pero no son lo mismo. Y hay que aprender o debemos aprender para diferenciar esos aspectos en nuestra vida. Lo que es percibir una sensación, lo que es tener y actuar en base a un sentimiento. Bien, entre otros. Entonces no debemos basarnos en eso, sino en las verdades de la Torá. Nuestro vivir diario se refleja por la fe que ponemos en el Eterno. Las elecciones que hacemos y las decisiones que tomamos serán guiadas por Dios a medida que nosotros creamos lo que dice la Torá. Y aquí viene entonces el tercer elemento o factor, que es la Torá. La Torá es el manual del fabricante, el manual de instrucciones por excelencia, y cada día debemos leerla, releerla, estudiarla, porque en ella es que se nos dice cómo acercarnos a Dios y cómo interrelacionarnos con los demás. Además, no se nos dice en el libro de Romanos que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero también hay otro elemento que es importante en conjunto también con la Torá, y es la oración. Aunque Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades, y está en todo lugar porque Él es omnipresente y es omnisciente, a nosotros nos hace falta conversar con Él. Necesitamos verbalizar nuestros pensamientos y necesidades. Y de esta manera, esto ayuda también a nuestro enfoque. Con base en esto, Rab Shaul le dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yeshua. Quinto elemento o factor: los otros creyentes, nuestros hermanos, los que tienen nuestra fe, los que nos están acompañando de alguna manera, cada uno en su camino, cada uno en su andar, pero de alguna manera estamos todos en este camino. El escritor de la carta a los hebreos les dijo a esos primeros judíos mesiánicos de aquel tiempo, y nos los dice a nosotros en diferentes épocas y aún en nuestros días, y especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Esta idea original de reunirse con el propósito de fortaleza mutua vino de Dios, fue de Dios. Y este es un recurso valioso para nuestro enfoque y escalada por la rampa, y nunca se debe dejar de insistir en ello. Congregación ideal. Ninguna. Lo importante son los principios y postulados de fe, así como los fundamentos que allí se enseñan. Lo demás es parte del caminar, aprender y madurar. Otro elemento o factor: la música. ¿Qué memorizamos más rápido y mejor? ¿Un poema o una canción? Por supuesto, una canción. Además, una canción es un poema con música. Están los dos juntos. Y la música sirve para transmitir la idea del poema mucho más fácil y con mucho más alcance. En la Torá tenemos el ejemplo de los salmos, Teilín, y allí tenemos un repertorio que es más que amplio para todo ánimo, momento y ocasión. Por supuesto, debemos tener en cuenta que la música en sí no es buena ni mala, ni que si la música es rápida es de alabanza y si la música es lenta es de adoración. El ritmo y la velocidad de una determinada canción o tema no tiene que ver que sea de alabanza o de adoración. La letra es lo que nos dice que si es de alabanza o de adoración, qué es lo que se está declarando. Eso puede ser tema de otro Debar Torah. Entonces lo importante es escoger cuál es la música adecuada, ya que la música influye en nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, y todo tiene un lugar y un propósito. Y como se dice también en un dicho entre los músicos, lo importante no es su ritmo ni la melodía, sino su contenido. Otro elemento o factor o recurso que tenemos es el hablar, escúchese bien, el hablar de nuestra esperanza con otras personas. Aunque en este aspecto debemos tener en cuenta lo siguiente, y eso lo expresó Yeshua: somos testigos. Él dijo que seremos testigos, que seríamos testigos, o le dijo a sus apóstoles, a sus talmidín, a sus discípulos, que después que viniera sobre ellos el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, serían testigos, no abogados. O sea que no necesitamos convencer a nadie, eso es obra del Ruach HaKodesh, y a veces nosotros estamos o proclamamos el mensaje de salvación, las buenas noticias y la obra redentora de Dios a través de Yeshua
argumentando y tratando de convencer a las personas. Un testigo no argumenta, no trata de convencer, solo declara o explica lo que ha visto o lo que ha experimentado. Y el detalle a veces aquí es que nosotros deberíamos estar preparados es para responder preguntas como testigos. Y lo que hacemos muchas veces es bombardear de palabra de Dios, ciertamente, y la palabra de Dios cumple su propósito, no volverá vacía, pero muchas veces nosotros, por nuestro afán de convertir almas, hacemos más bien que se aparten o rechacen el mensaje. Bien. Además, debemos tener en cuenta lo siguiente, así como pasó también con nosotros. Muchos de nosotros no nacimos en un hogar bendecido, de ser discípulos de Yeshua, de tener la salvación, de guiar un hogar de esa manera. Y cuando nos presentaron el mensaje, algunos pudimos haber aceptado inmediatamente, otros nos llevó tiempo pensar y decidir, porque Dios le ha dado libre albedrío a toda la humanidad de decidir qué es lo que quieren. Y por más que uno sea vehemente, si la persona no quiere, no va a aceptar nada. Entonces, debemos ser prudentes y debemos respetar tal como lo enseñó Yeshua. El otro recurso es centrarnos también y tener en cuenta la esperanza futura. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? Partiendo de el punto inicial por el cual ascendemos a la rampa, de que Yeshua vino la primera vez como sacerdote y sacrificio, por el cual tenemos esa posición espiritual y esas bendiciones espirituales. Él va a regresar como Rey y Señor, a instaurar su reino física y tangiblemente. Ciertamente nosotros declaramos que Yeshua es Rey y Señor de Israel y de las naciones. Sí, lo estamos proclamando, lo declaramos, pero eso aún no se cumple. Una cosa es que se esté cumpliendo y sea un proceso en nuestras vidas, pero en el mundo real no está sucediendo, en el mundo físico y tangible. Y eso es lo que va a suceder. Si bien han pasado más de 2000 años relativamente, según nuestra cuenta humana, recordemos entonces lo que dice Kefas, Pedro, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, desde que nos dimos cuenta que Dios estaba allí y creímos, ¿sí? Empezamos entonces el ascenso por la rampa, el camino, la verdad y la vida. Pero como hijos de Dios responsables, debemos mantener el enfoque, el centrarnos en 3 elementos principales como mínimo. Que solo por el favor y gracia de Dios tenemos una posición en Mashiach y tenemos las bendiciones espirituales. Que debemos enfocarnos y dar prioridad a conocerle más cada día, en proseguir a la meta y en servirle. Y también debemos enfocarnos en depositar nuestra confianza en Él cada día. Ahora, que como en toda travesía o camino, hay tropiezos y hay obstáculos. Y en nuestro caso, principalmente nuestra propia naturaleza. El otro punto es el sistema del mundo sin Dios y el otro es Hasatán o el diablo. Y que para pasar y superar esos tropiezos u obstáculos tenemos unos recursos valiosísimos que son Dios mismo, la medida de nuestra fe,
la Torá, la palabra de Dios, la oración, nuestra comunicación con Dios, otros creyentes que nos acompañan en este camino, la música y el hablar de nuestra esperanza presente y futura con otros, más mantener esa esperanza futura. Por lo tanto, continuemos entonces ascendiendo, pasando los tropiezos y escalando hasta las alturas que Dios nos hará andar. Aquí tienen entonces los que siguen el video todo el mapa mental completo de este recorrido que hemos hecho por este trayecto de ascendiendo, tropezando y escalando. Shabbat Shalom. Ad Paan Havaa Nitrae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver en un próximo trayecto.